Hola, el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de equilibrio de partículas del libro de estática Beer. Nuestro enunciado es el siguiente. El extremo del cable coaxial AE se une al poste AB. Este es el cable coaxial y este es el poste AB, el cual está sostenido por los tirantes del alambre AC y AD. Los tirantes AD y AC. Si se sabe que la tensión en el alambre AD es de 135 libras y que la resultante de las fuerzas ejercidas en el punto A por los alambres AC y AD debe estar contenida en el plano XY, determine 1. La tensión generada en el cable AC. Entonces tenemos AD y vamos a calcular AC. Y esos dos van a generar una resultante. Entonces calcule también la magnitud de la fuerza resultante de los dos cables AD y AC y la dirección de la resultante de las dos fuerzas. Es decir, estos dos cables van a generar una resultante. Y esa resultante es un vector que va a tener una magnitud y una dirección, que es lo que vamos a calcular. Y determine las componentes rectangulares de los cables AC y AD. Para poder calcular la resultante vamos a tener que calcular los componentes. O sea, eso es un paso. Una de las respuestas es un paso para encontrar la resultante. Ahora, partiendo de esta figura y que nos dicen que vamos a funcionar, vamos a hacerlo en función del punto A, vamos a tener el siguiente diagrama de cuerpo libre, donde las fuerzas en azul son los tres cables, el coaxial AE, el cable AD y el cable AC, ¿cierto? Las fuerzas que ejercen. En este caso, como nos dice la nota, la fuerza AE no la vamos a tener en cuenta para nuestros cálculos, porque no nos están dando un valor, ni nos están diciendo cómo operar con ella, no nos están diciendo nada. Nos están diciendo que sumemos la fuerza AD y AC, o sea, que saquemos la resultante de esos dos. Para eso, vamos a ver que estas fuerzas van a tener unas proyecciones y en los ejes X, Y y Z, es decir, sus componentes rectangulares. Como podemos ver, las fuerzas en morado son las componentes de la fuerza C y las de verde son las componentes de la fuerza AD. Ahora, el ejercicio nos da los siguientes datos. Primero, la fuerza AD son 135 libras. La resultante en Z debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque como nos dice el enunciado, nos volvemos y lo leemos, la resultante de las dos fuerzas ejercidas en el punto A por los alambres AC y AD debe estar contenida en el plano XY. Es decir, que la resultante solamente va a tener componente en X y en Y. En Z no va a haber componentes. Entonces la sumatoria va a ser 0. Es por eso que podemos deducir que el resultante en Z va a ser igual a 0. Y nos da estos cuatro ángulos, teta, beta, alfa y phi, que aquí los tenemos en grados y para meterlos al Excel los pasamos a radianes, porque Excel solo funciona con radianes, ¿cierto? Ahora bien, para calcular la fuerza C tenemos que partir de que la resultante en Z va a ser igual a 0, para poder que la resultante quede en el plano XY. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0, donde las que salen, o sea, fuerza AD en Z es positiva y la que va para atrás, fuerza AC, es negativa. Fuerza AC en Z es negativa, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Tenemos esta resta y eso tiene que ser igual a 0. Ahora, la fuerza AD en Z, ¿cómo la calculamos? Tenemos la magnitud de la fuerza AD y tenemos el eje Z. Para encontrar esa proyección, primero tenemos que encontrar esta proyección en el piso. ¿Cómo la encontramos? Relacionamos la magnitud de la fuerza AD y la multiplicamos por el seno de beta para encontrar la proyección, que es el cateto opuesto de este triángulo que forma el poste, la proyección en el piso y el cable. Así encontramos la proyección. Luego esa proyección la tenemos que relacionar con el eje Z. Para eso utilizamos el ángulo θ. Entonces, tenemos que la proyección es la fuerza AD por el seno de beta. Y eso lo vamos a multiplicar por el coseno de θ para poder encontrar la proyección en Z, que es lo que tenemos acá. Y eso nos da este valor. Ahora bien, la fuerza AC en Z, ¿sí o no?, es igual a la fuerza AC por el coseno. Bueno, la fuerza AC en Z es lo mismo que acabamos de hacer con AD. Entonces tenemos la magnitud, la relacionamos con la proyección en el piso, que vendría siendo el coseno. Para eso utilizamos el ángulo de 60 grados. Y esta vez no vamos a utilizar el seno, sino que vamos a utilizar el coseno porque vamos a trabajar con el cateto adyacente.
Entonces tenemos la magnitud de la fuerza C por el coseno de 60. Y eso lo vamos a multiplicar por el seno de 20 para poder encontrar la proyección en el eje Z, ¿cierto? Porque el 20 está relacionándonos con el eje X. Pero si formáramos el triángulo, tendríamos que la proyección acá es lo mismo que la proyección acá en el eje Z. Y ese es el cateto opuesto. Entonces utilizamos el seno, ¿cierto? Entonces coseno de 60, coseno de alfa por el seno de phi. Pero en este caso la magnitud no la tenemos, entonces la dejamos expresada. Y vamos a despejar. Despejando, encontramos que la fuerza AC es igual a la fuerza AD en Z sobre el coseno de alfa por el seno de phi. Y eso nos da el valor de la fuerza AC, la magnitud. Ahora, así ya tenemos AC. Ahora tenemos que encontrar las magnitudes de cada una de las componentes de cada una de las dos fuerzas. La componente en Z de ambos ya la encontramos. Y como podemos ver, es la misma magnitud con diferente signo, ¿cierto? La fuerza AD en X, vamos a hacer el mismo procedimiento. Entonces tenemos que encontrar la proyección, porque va en el eje X acá. Entonces, la magnitud por el seno de beta. Y luego vamos a multiplicar por el seno de teta. Y así encontramos X. Entonces, como podemos ver, ahí está la fórmula y este es el resultado. Y la fuerza AD en Y, en este caso, va a ser negativa, porque como vemos acá, va hacia abajo. Y lo que hacemos es que multiplicamos la magnitud, ¿sí o no?, por el coseno de beta. Y así obtenemos la componente en Y. Y este es el valor que obtenemos. Y es negativo porque en el diagrama de cuerpo libre lo vemos, los que van hacia abajo son negativos en el eje Y. Lo mismo que acabamos de hacer para fuerza D, lo hacemos para fuerza C. Y estas son las componentes que tenemos. Ahora bien, vamos a calcular la magnitud de la fuerza resultante. Para eso utilizamos la siguiente fórmula, donde la magnitud de la resultante es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las resultantes en cada uno de los ejes. Eso suena muy enredado, pero es esto que vemos acá. Es esta fórmula. Y Rx, Ry y Rz, ¿qué son? Son las sumatorias de fuerzas en cada uno de los ejes. Entonces, en Rz la sumatoria me va a dar 0. Como podemos ver, menos 53 más 53. La sumatoria de fuerzas en X, tendríamos que, según el diagrama de cuerpo libre, ambas están en el positivo. Y comprobamos positivo y positivo. Por eso la resultante en X nos da un valor positivo. Y la resultante en Y, ambas son negativas, verificamos negativo, negativo y nos da un valor negativo. Aplicamos la fórmula y encontramos que la magnitud de la resultante es 430,032, ¿cierto? Ahí redondeando. Pero como es la fuerza resultante es un vector, tenemos que tener en cuenta que cada una de las diferentes fuerzas o vectores tienen que tener una magnitud y una dirección. Entonces vamos a encontrar la dirección de la resultante, como nos pide el ejercicio. Para eso tenemos que el coseno de W, ¿cierto? W es ese ángulo de acá, de la resultante en X. Este es el gráfico de la resultante, ¿cierto? Tenemos Rx, Ry y R. W es la dirección, ¿sí o no? Como podemos ver, es un ángulo negativo, porque va en sentido antihorario. Entonces, por eso está negativo. Y Rx sobre R es el coseno. Entonces, el coseno a la menos 1 de Rx sobre R me va a dar el ángulo, que en este caso es menos 61,55. Ahora bien, estos son los resultados numéricos. Vamos a tenerlos resumidos en la parte superior. Entonces, la tensión general en el cable AC es 310,486. La magnitud de la fuerza resultante de los dos cables AD y AC es 430,032. Eso es solo la magnitud, libras, ¿cierto? Estamos trabajando en libras. Y la dirección de la resultante de las dos fuerzas es menos 61,552. ¿Por qué? Porque va en sentido antihorario, ¿sí o no? Con respecto al eje X. Y las componentes rectangulares de los dos cables AC y AD son las siguientes. Entonces, ¿qué podemos concluir? Primero, la resultante de los dos cables está contenida en el plano XY y eso permite que cuando actemos el cable coaxial AE, la fuerza que se va a ejercer no tumba el poste. Segundo, la sumatoria de fuerzas en Z
es igual a 0. Eso va a evitar que el poste se tambalee para lado y lado. Y vamos a tener que, si el ejercicio estableciera que la fuerza del cable AE está y también nos dijeran que el sistema está en equilibrio, podríamos deducir que la fuerza AE va a contrarrestar a la resultante que acabamos de hallar. Y eso sería todo el ejercicio. Muchas gracias.